Putin firma un decreto para que los estudiantes no sean movilizados en Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto por el que se concede un aplazamiento a los estudiantes de modalidad presencial y semipresencial para no asistir a la movilización parcial ordenada hace unos días por las autoridades del país, según informa la agencia RIA Novosti. Los alumnos de educación secundaria y superior que estudien en instituciones educativas estatales y organismos científicos no tendrán la obligación de realizar el servicio militar como parte de la movilización parcial que tiene como objetivo defender la soberanía y la integridad territorial del país euroasiático en medio del conflicto en Ucrania. Resuelvo establecer que el aplazamiento de la llamada al servicio militar en el marco de la movilización se concederá a los estudiantes presenciales y semipresenciales que cursen programas de estudio acreditados por el Estado de educación secundaria y superior en organizaciones educativas estatales y organizaciones científicas, indica el decreto del Kremlin. Esta medida no aplica para las personas que estén cursando una segunda carrera, solo será válida para aquellos que estén cursando por primera vez. El 23 de septiembre, el Ministerio de Defensa ruso explicó que los especialistas en informática, comunicaciones, medios de comunicación y finanzas están exentos de la movilización parcial. A fin de garantizar el funcionamiento de determinadas industrias de alta tecnología, así como del sistema financiero de la Federación de Rusia, se ha decidido que los ciudadanos con educación superior en las especialidades y áreas de formación correspondientes, que trabajan en las organizaciones acreditadas activas en la tecnología de la información, que participan en el diseño, el desarrollo, la implementación, el mantenimiento y el funcionamiento de soluciones de tecnología de la información y que garantizan la operación de la infraestructura de información, no serán llamados al servicio militar como parte de la movilización parcial, comunicó el gobierno ruso. El presidente ruso, Vladimir Putin, decretó el pasado 21 de septiembre la movilización parcial de los reservistas que, según el Ministerio de Defensa, abarcará a 300.000 personas si es necesaria para controlar los territorios liberados en Donbass y la línea de contacto, de 1.000 kilómetros, con las tropas ucranianas. El mandatario ruso anunció esta medida en un discurso televisado a la nación, el primero desde que ordenó el 24 de febrero lanzar una operación militar especial en Ucrania y de referendos convocados en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia sobre la incorporación de estos territorios a Rusia. En su discurso, Putin acusó a Occidente de chantaje nuclear y advirtió que Rusia no dudará en usar todo el arsenal disponible de medios de destrucción, algunos, más avanzados que los de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en caso de amenaza a su integridad territorial. Lavrov. Hoy se decide si el mundo tendrá un hegemón o si será un mundo justo. El día de hoy se está decidiendo la cuestión de cómo será el futuro orden mundial. Con un hegemón o un mundo justo sin chantajes, afirmó ante la ONU el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. En palabras del canciller, Moscú ha elegido la segunda opción y, junto con sus aliados, socios y personas afines insta a trabajar en su implementación.
tras acusar a las potencias occidentales de socavar la confianza en las leyes e instituciones internacionales como garantías de equidad y protección de los débiles contra los fuertes, el alto funcionario sugirió que estas tendencias negativas se han expuesto abiertamente en forma concentrada en la ONU, erosionando los principios sobre los cuales se fundó la organización. Hoy se está decidiendo la cuestión del futuro del orden mundial. Esto está claro para cualquier observador imparcial. La cuestión es si será un orden con un hegemón que obliga a todos a vivir de acuerdo con sus reglas, que son beneficiosas solo para él. O será un mundo democrático y justo, un mundo sin chantaje ni intimidación, sin neonazismo ni neocolonialismo, expresó Lavrov ante la 77ª sesión de la Asamblea General de la ONU. En particular, el responsable de la diplomacia rusa apuntó que Occidente cree que tiene derecho a actuar con impunidad en todo el mundo, pero ninguna de las intervenciones de Estados Unidos y sus aliados han mejorado la vida de los que las sufrieron. El ministro recordó cómo se desencadenaron guerras agresivas bajo pretextos descabellados en Yugoslavia, Irak y Libia, lejos de las costas estadounidenses, y que se cobraron cientos de miles de vidas de civiles. ¿Y cuáles son los resultados de las aventuras estadounidenses en Medio Oriente? Mejorar la situación de los derechos humanos y el Estado de Derecho, estabilizar la situación sociopolítica, aumentar el bienestar de la población. Nombre un país en el que Washington intervino por la fuerza y donde la vida mejoró como resultado, preguntó el canciller ruso ante los delegados a la Asamblea General. El discurso de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas sucede en momentos en que se celebran referendos de adhesión en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en Zaporizhia y en Gerson. Los resultados de las votaciones determinarán si estos territorios pasarán a formar parte de Rusia. Occidente busca la confrontación. Lavrov criticó que los líderes occidentales continúen suministrando recursos financieros y armas al régimen de Kiev, que desde 2014, recordó, ha cometido genocidio en contra de las poblaciones del Donbass. Fue a partir de ese año que Ucrania llevó a cabo un desprecio total hacia los principales derechos humanos y las libertades, señaló. Estados Unidos y sus aliados, con la complicidad de instituciones de derechos humanos internacionales, han encubierto sistemáticamente los delitos del régimen de Kiev durante 8 años, construyendo su política en relación con Volodymyr Zelensky sobre la base del principio estadounidense conocido. Es, por supuesto, un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra, comentó el ministro de Exteriores de Rusia. Las palabras de Lavrov resonaron en la Asamblea General de la ONU exactamente 7 meses después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenara una operación militar especial en suelo ucraniano para proteger a las poblaciones de origen ruso del Donbass, así como para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Las acciones militares rusas llevaron a la Unión Europea, UE, y a Estados Unidos a imponer sanciones en contra de Moscú, generando un clima global de tensión y graves afectaciones económicas, sobre todo en los mercados alimentario y energético. El funcionario ruso también destacó que se está acabando el mundo unipolar que beneficia a unos pocos. Sin embargo, dijo, los pueblos más desprotegidos ahora quieren defender sus intereses con una nueva arquitectura multipolar. Pero estos procesos Washington y sus súbditos lo ven como una amenaza. Quieren poner fin a la marcha de la historia, acusó. Estados Unidos busca la confrontación de los bloques. ¿Están ustedes con nosotros o contra nosotros? No buscan un término medio. Quieren extender la OTAN hacia el este, hacia las fronteras de Rusia.
Estados Unidos quiere también, ahora, subyugar Asia, advirtió Lavrov al recordar la pasada cumbre de la OTAN en Madrid, en la que se habló sobre la necesidad de establecer una seguridad indoatlántica y del Pacífico. Estados Unidos y su deseo por tener varios patios traseros. El ministro del Kremlin también alertó que la Casa Blanca está jugando con fuego al acercarse tanto a Taiwán, isla rebelde autogobernada que mantiene tensiones históricas con la República Popular China, cuyo gobierno ha advertido en muchas ocasiones a Washington que se detenga en sus misiones diplomáticas y militares con Taipei. Rusia también aseguró que la doctrina Monroe se está volviendo global nuevamente, ya que Washington trata de convertir a todo el mundo en su patio trasero. Esa es la verdadera razón por la cual Estados Unidos recurre, ilícitamente, a establecer sanciones unilaterales contra los países que no se alinean a sus intereses políticos o económicos. Su cinismo es patente porque esas restricciones afectan a los civiles, les impiden el acceso a los bienes básicos, como vacunas, alimentos. Un ejemplo lo tenemos en el bloqueo de Cuba desde hace 60 años. La Asamblea ha pedido que se levante ese embargo. El secretario general tiene que prestar atención a esta cuestión, tiene un papel clave en solucionar la crisis energética y alimentaria en todo el mundo, afirmó Lavrov. Washington y Bruselas han empeorado la situación al lanzar una guerra económica contra Rusia. Por ello, ha aumentado el precio de los alimentos, el petróleo y los fertilizantes, dijo el ministro ruso de Exteriores.